con Islanda, porque parece que hay una tormenta bastante fuerte allí y tiene problemas con el servicio de Internet, que la verdad es que bueno, parece bastante adecuado para el título de la sesión sobre el clima. Va a grabar un mensaje para nosotros y después lo pondremos más adelante, pero bueno, pedimos disculpas a todo el mundo porque no ha podido sumarse. Sin embargo, vamos a tener una sesión estupenda. En cualquier caso, vamos a tener tiempo también para preguntas del público, para que la sesión sea un poco más interactiva. Vamos a empezar. Soy Ross. Soy una apicultora que vive en Glasgow. Soy miembro de la Land Workers Alliance y fundadora del Scottish Farmland Trust. Yo he trabajado sobre todo en la coordinación de nuestros agricultores durante la COP26 en Glasgow a finales de este año. Y vamos a ver cómo podemos movilizar efectivamente a la solidaridad y las alianzas con otras campañas y crear apoyo a favor de la agroecología y la soberanía alimentaria durante la COP26. Es un honor poder contar con Andoni García. Le voy a presentar. Andoni García empezó a cultivar la tierra a los 16 años en la planta de sus padres. En el 87 fue elegido como miembro de la ejecutiva de ENE Vizcaya, un sindicato agrario, y es un miembro también de la coordinación de la COAG y también de la Coordinadora Europea de la Vía Campesina. Actualmente, Andoni es el jefe de la Unión de la Acción Sindical en COAG y es el responsable de la organización en cuanto a mercados y el medio ambiente. Ha sido miembro del comité de la vía desde enero de 2018 y es responsable de la política agraria común, cambio climático y comunicación. También tiene un puesto en el Comité Económico y Social Europeo. Es un placer contar con Andoni y estamos muy interesados en escuchar sus puntos de vista en un segundo. Esta sesión es una de las últimas de la Oxford Farming Conference. Ha sido un programa estupendo. Hemos cubierto muchas de las formas en que el capitalismo ha estado erosionando la forma de vida de los campesinos, los agricultores, los trabajadores agrícolas en todo el mundo. El sistema capitalista también está impulsando la crisis climática y está llevando a la agricultura a la producción con ánimo de lucro a cualquier coste, en vez de producir alimentos para personas reales. En los últimos días también hemos escuchado la voz de personas de todo el mundo que están resistiendo a este sistema y que presentan soluciones para abordar el problema. Hemos estado escuchando la voz de activistas que colaboran para elaborar políticas futuras. Hemos escuchado la voz de la resistencia indígena en contra de la financiarización de la tierra. Hemos escuchado del poder de los agricultores para poner a raya a las empresas y hemos escuchado también lo que está ocurriendo en las protestas de India en este momento tan histórico, que es un momento muy, muy importante, no solamente en India, sino en todo el mundo. Estamos encantados de escuchar que estas protestas van a llevar a cambios. En esta sesión vamos a escuchar la voz de Andoni. Por desgracia no vamos a contar con Islanda. Andoni va a hablar del análisis de la vía campesina del capitalismo y también algunas formas positivas en que la agroecología y la soberanía alimentaria están pudiendo luchar contra el capitalismo. Tendremos también tiempo para preguntas para Andoni y después abriremos el turno de preguntas para el público. Por favor, recuerden que tienen que escribir las preguntas en el recuadro de chat y si quieren escribir cualquier mensaje de solidaridad en el chat, de estrategias de organización o mensajes de esperanza, los recibiremos con agrado. Andoni, le cedo la palabra para que se presente brevemente y después ya podemos pasar a las preguntas.
Arracha León, buenas tardes. Good afternoon. Andoni García, soy campesino del País Vasco, ganadero. Mi dedicación en este momento es muy amplia en mi organización, en mis organizaciones de base. Por una parte, el sindicato Ene Vizcaya, perteneciente a Vía Campesina, y también la COAG y el propio Comité Coordinador de Vía Campesina Europa. En general, mi dedicación tiene mucho que ver con el conjunto de las políticas agrarias y globales que nos están aplicando y que nos están, en principio, afectando de una manera muy dura y muy difícil a la agricultura campesina. Y en principio este es mi cometido en las organizaciones en las que estoy participando, luchando frente a estas políticas y buscando caminos para cambiar la situación. Okay. I need to move on to the English channel to be able to... Sí. Que no había cambiado al canal inglés para escuchar la interpretación. No sé si alguien me puede mandar la traducción al inglés. Vamos a empezar con la primera pregunta para Andoni. El sistema capitalista y las políticas neoliberales lo que hacen directamente, lo que han estado provocando y lo siguen haciendo, es de destruir nuestra propia autoestima como campesinos, al mismo tiempo que destruye la vinculación que tenemos con la naturaleza, con la tierra o con los animales y, en definitiva, con nosotros mismos, ¿no? Es una destrucción directa de lo que es las personas campesinas, los agricultores y nuestro propio cometido como productores de alimentos, al mismo tiempo que cuidamos de la naturaleza y de los animales. El sistema capitalista y las políticas que la acompañan tienen claramente el objetivo de hacer una producción agrícola y ganadera de bajos costes de producción, sin importar las consecuencias que esto se deriva para todo el tema de la salud, también el medio ambiente, el cuidado de las personas, los animales o la naturaleza en general, porque los utiliza como elementos de una mercancía cuyo objetivo es la especulación en los mercados. El capitalismo impulsa un modelo productivo en cadenas globales, desconectando la producción con los territorios en lugar de alimentar a nuestros propios pueblos de una manera sostenible y buscando claramente producir para los mercados internacionales. Objetivo es la producción de una mercancía barata sin importar los costes que esto tiene, y además especular con los alimentos y también con todo lo que se necesita y necesita la agricultura industrial, que provoca los grandes insumos y grandes costes en la energía o en la utilización de fertilizantes fitosanitarios o de las grandes inversiones en la maquinaria. De todo ello se beneficia y es el objetivo que tiene el capitalismo. Desde luego no calculando todas las consecuencias que de esto se deriva cuando se destruyen lo que son los sistemas alimentarios de cercanía, los sistemas alimentarios que realmente garantizan esas necesidades de alimento de las poblaciones más cercanas. Los gobiernos, a través del conjunto de los gobiernos y a través como ejecutores de las políticas neoliberales y también de los intereses de
los técnicos y que han impulsado toda la política agraria derivada del capitalismo, toda esa política agraria industrial derivada del capitalismo, destruyó nuestra propia autoestima, planteando prácticamente la modernidad y la competitividad como el objetivo de toda producción agraria. Realmente lo pequeño y lo mediano tenía que destruirse, no sirve a este sistema, y por lo tanto se ha trabajado de una manera muchas veces muy oculta para destruir nuestra propia autoestima, expulsándonos directamente de los mercados. Por ejemplo, en la ganadería de leche, y es en la que de alguna forma he visto más de cerca lo que el sistema ha generado, no valía el tener una pequeña o mediana producción ganadera láctea. Tenía que crecerse de una manera continua, sobreexplotando los animales, y en ese sentido utilizando directamente aquellos elementos que sobreexplotaban y generaban una mayor producción. Es el hecho mismo de la utilización de concentrados o de la soja, que ha sido uno de los elementos que va intrínsecamente unido a la producción industrial en la ganadería, y en ese sentido directamente afectando a lo que significa la globalización, o lo que significa el cambio climático y las consecuencias de esa producción industrial globalizada. El sistema capitalista ha destruido y está destruyendo lo que son las pequeñas y medianas explotaciones de una manera continua. En Europa, por ejemplo, en los últimos, desde el 2003 al 2013, se destruyeron más de 4 millones de pequeñas fincas y granjas, unas 1.000 pequeñas y medianas explotaciones diarias. Esto es una brutalidad. Se sigue realizando porque ni tan siquiera en el modelo convencional, donde sigue habiendo agricultores pequeños o medianos, el sistema le sigue expulsando, ¿no? Porque en este momento se está dando toda una nueva concentración, una nueva uberización del campo. Están entrando fondos de inversión a la agricultura, especulando aún más con ella, haciéndose con la tierra y con la producción, y expulsando incluso a los agricultores que están en la agricultura convencional. Por ejemplo, en el Estado español, de un 47% de la producción, del valor de la producción agraria, hoy ya eso está en manos de un 7% de empresas que detrás de ellas están fondos de inversión directamente haciéndose con esa producción agraria. Y ahora mismo en diferentes partes de Europa se está instalando nuevas granjas, y por ejemplo en el Estado español, en una provincia como Soria, se quiere instalar una macro granja de 20.000 vacas, y esto es algo que se sigue haciendo de una manera continua. Además, ahora mismo también en el conjunto de las políticas se plantea una vuelta de tuerca. Cuando se habla de la digitalización y de las nuevas tecnologías usadas en la agricultura, incluso para combatir teóricamente el cambio climático como una falsa alternativa, se quiere dar una vuelta de tuerca a lo que ya ha sido el modelo más industrial, para todavía que los fondos de inversión o grandes empresas se hagan claramente con todo lo que es la producción de alimentos o la producción agrícola y ganadera, y moverla en el mercado internacional, y provocar que en aquellas partes del mundo donde más barato se produzca y donde menos normas pueda haber,
pues realmente se deslocaliza, se lleva ahí la producción, a sí mismo destruyendo, donde llegue esa producción, destruyendo la producción a pequeña escala, ¿no? Y esto, el sistema está actuando de esta manera, alimentando los negocios de las élites económicas y también de aquellos que están impulsando las políticas neoliberales y el capitalismo, donde la agricultura, la ganadería, pues es un elemento del mercado, un elemento del negocio y no un derecho, que es lo que nosotros como campesinos estamos defendiendo y luchando en el día a día. Thank you, Anthony. I think Gracias, Andoni. Es interesante lo que estás diciendo sobre la autoestima de los agricultores y la forma en que el sistema está intentando destruirlo. Creo que reflexionando también sobre lo que está ocurriendo en el Reino Unido, se decía un poco que la agricultura tenía que ser de una forma y que era la forma industrial y que no es posible o no era realista dedicarse a la agricultura de otra forma. Es muy importante cuestionar esta narrativa, esta narración y mostrar el orgullo y la confianza de que existen formas alternativas de dedicarse a la agricultura que son posibles. Y la siguiente, no sé si nos podrías hablar un poco más de cómo los agricultores agroecológicos o la agricultura agroecológica puede ser una solución, una forma positiva de resistir a estas dinámicas capitalistas que tenemos en el sistema agrícola. Sí, Roz, desde luego la agricultura campesina y la agroecología y unida a la soberanía alimentaria, desde luego es la forma muy clara de luchar frente a estas políticas y frente a la agricultura industrial. Y realmente hay una cuestión, ¿no? Como campesinos, nuestra propia resistencia frente a todas estas políticas y la permanencia es la forma de demostrar que hay alternativas, que realmente frente a este mensaje que nos da el sistema capitalista y las políticas neoliberales de que como pequeños o medianos campesinos no tenemos posibilidad de seguir produciendo alimentos, pues nuestra propia resistencia es la que demuestra en el día a día que sí es posible y que sí hay alternativas. Y esto es lo que estamos intentando hacer también desde nuestras organizaciones campesinas, desde CBC, y es en el día a día demostrar que es posible, ¿no? Demostrar que sí es posible a través de la agroecología sistemas alternativos y sistemas alternativos al capitalismo, porque de alguna forma nuestra propia vinculación y como con la naturaleza, con los animales, con las personas produciendo alimentos, esta misma vinculación que la está demandando cada vez más personas en el conjunto de la sociedad, hace que esto sea un elemento de resistencia y de alternativa muy, muy clara, ¿no? Porque la agroecología sí es un proceso de transformación muy claro, es una mirada muy clara hacia el conjunto de la sociedad, pero también hacia nosotros mismos, de recuperar nuestra propia autoestima y también de transmitir a otros compañeros y compañeras que puedan estar en los modelos más convencionales de que sí es posible la transformación y que es posible los cambios, ¿no? Entonces, esto es también un mensaje, que es un mensaje incluyente, de que realmente la agroecología, además de que es una alternativa muy clara ante los retos que tenemos en todo el planeta, en los diferentes retos que tenemos y, por supuesto, ante el reto del cambio climático, decirle también a nuestros compañeros y compañeras en el modelo convencional de que sí es posible cambiar,
de que hay otras vías y que necesitamos también con ello luchar en varios sentidos. Por una parte, a nivel local, resistiendo, buscando nuevas alianzas con el conjunto de la sociedad, con el conjunto de la ciudadanía, creando sistemas alimentarios directos, más sostenibles, pero al mismo tiempo luchando globalmente, luchando por la soberanía alimentaria, por el cambio de las políticas, porque realmente necesitamos un cambio importante de las políticas agrarias, de las políticas económicas y del sistema capitalista. En ese sentido, tenemos y luchamos por la recuperación de la soberanía alimentaria, luchando frente a los acuerdos de libre comercio y la globalización, presentando lo que este sistema está destruyendo, lo que genera en elementos frente al cambio climático. Antes decía, cuando hablamos de la ganadería industrial, la barbaridad que supone el que esta ganadería tenga su dependencia esté en la destrucción de la Amazonía, porque la importación, por ejemplo, que se hace a Europa de la soja transgénica de Brasil está destruyendo directamente la Amazonía. Bueno, pues el hecho mismo de que haya cada vez más y más personas que sean conscientes de lo que está destruyendo el modelo industrial y el modelo industrial en la ganadería, por ejemplo, pues hace que haya muchas más personas y más ciudadanía dispuesta a luchar por la recuperación de la soberanía alimentaria y frente a este sistema. Y además presentando la agroecología como un elemento que es posible, que realmente lo que antes se presentaba como una cuestión de que, bien, ahí estáis los pequeños agricultores y bueno, en principio os conseguís sostener. Hoy en día se reconoce que la agroecología es una alternativa real y posible para la alimentación en el mundo y para responder al conjunto de los retos que tenemos, incluido el reto sobre el cambio climático. Y esto, el reconocimiento que hemos adquirido y que se ha adquirido, que es muy importante, también requiere un cambio de políticas y requiere que más actores, más ciudadanía se nos implique en alianzas frente a todo ello. Esta es una lucha de una manera continua por la soberanía alimentaria y cuya clave la agroecología es un elemento muy importante para los cambios que necesitamos y que estamos luchando en ellos, ¿no? Muchas gracias, Andoni. Nos has explicado que la agroecología puede ser una forma de combatir el cambio climático y también puede ser la solución. Ahora me gustaría pedirte que hablaras sobre algunos de los elementos de la agroecología que pueden ser soluciones a la crisis climática que estamos atravesando. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de la agroecología? Bueno, pues en principio la agroecología es la forma que estamos teniendo de crear otras relaciones con el conjunto de la sociedad, otras relaciones que incluyen la alimentación, que incluyen el respeto con los animales o con las plantas y con la naturaleza en general. En principio, cuando hablamos de agroecología, hablamos de otra relación como campesinos con la tierra, con los animales, y en ese sentido todo el camino que estamos haciendo con las nuevas incorporaciones de nuevas personas a la agricultura, en claves agroecológicas, en claves de una producción de alimentos donde el trabajo con la tierra y la propia enriquecimiento de la tierra en sí misma y también a partir de la relación de la tierra y los animales hace que tengamos sistemas más sanos, más naturales y en ese sentido podamos caminar en que más y más ciudadanía
porque por su cercanía, por su relación, por su conocimiento a lo que estamos haciendo como campesinos, puedan implicarse mucho más en estas claves. Y en ese sentido estamos trabajando de una manera muy importante con jóvenes, con los jóvenes, para que se impliquen también, para que conozcan la forma de producir y esta forma de producir que se aleja absolutamente de los modelos más convencionales y de la utilización de sistemas y de modos que tienen más que ver con una sobreexplotación de los recursos naturales o de los animales, ¿no? Es otra forma de relación cuya clave es el respeto máximo sobre las personas mismas, sobre nosotros mismos y también sobre las plantas y los animales. Gracias, Andoni. Bueno, esta pregunta es mía y después voy a pasar a algunas preguntas de la audiencia. Este año ha sido muy distinto para esta conferencia porque todo se ha celebrado en línea, pero además porque hemos conseguido representar muchas más voces de todo el mundo para hablar sobre el sistema de la agroecología. Y para nosotros ha sido un enriquecimiento profundísimo el poder incorporar tantísimas miradas sobre el mismo tema. Desde el punto de vista de la vía campesina, ¿por qué es tan importante trabajar a nivel global? ¿Y cómo podemos crear estas alianzas globales? ¿Cómo podemos reforzar nuestra resistencia a nivel global, en definitiva? Para nosotros es imprescindible trabajar a nivel global frente a las políticas neoliberales porque estamos hablando de prácticamente problemas, por una parte, globales y un sistema global de capitalismo que realmente está utilizando la agricultura, la alimentación como un elemento del negocio, generando graves problemas mundiales de acaparamiento de tierra, de problemas en el acceso a los alimentos, en el acceso a los mercados y en ese sentido estamos hablando de problemas globales. Frente a esos problemas globales necesitamos luchar por la soberanía alimentaria, por la recuperación de la regulación de los mercados, por el acceso a los mercados y en estas claves la forma de hacerlo sí es a nivel internacional. Y, por supuesto, como antes decía, ¿no? Y es creando alianzas. Nosotros, como campesinos o campesinas, llegamos a un límite también. Nosotros solos no vamos a poder llegar a un cambio del sistema. Necesitamos que el conjunto de las organizaciones a nivel mundial se nos implique. Y a veces es difícil porque los debates, a veces no nos son fáciles los debates como campesinos, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático y ganadería, a veces no es tan fácil y sobre todo porque en el día a día a veces como campesinos se nos hace bien difícil cómo resistir, ¿no? Pero en ese sentido necesitamos unir fuerzas frente a la globalización, frente a los acuerdos de libre comercio. Hemos logrado también en alianzas conseguir que se reconozca los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en el medio rural, la declaración. Esto es un elemento muy importante para seguir luchando y que se implemente a nivel de cada país, la declaración. Pero es una lucha contra el sistema y en ese sentido la suma de aliados que crean en la necesidad de un cambio sistémico, de un cambio del sistema, pues es la clave de que podamos ir logrando nuevos avances. Porque conseguimos que se nos reconozca como en este momento
al menos a partir de la agroecología. Ha conseguido un reconocimiento en muchas instituciones, pero no conseguimos cambiar las políticas. Y para conseguirlas necesitamos sumar y sumar más aliados, más organizaciones, también más campesinos y campesinas en un movimiento global. En ese sentido, desde la Vía Campesina Internacional, lo mismo que a través de Vía Campesina Europa, nuestras claves sobre la suma de aliados está ahí. Y a veces cuesta, no es tan fácil, porque bueno, pues muchas veces si luchamos frente al clima, también es muy importante tener en esas luchas, tener el objetivo mismo de los campesinos intrínsecamente dentro de estas mismas luchas, ¿no? El modelo campesino, el modelo de la agroecología dentro de estas mismas luchas, ¿no? Y a veces esas alianzas hay que construirlas en el día a día y también con unos objetivos muy claros para cambiar las políticas. No se cambian las cosas solamente tocando algunos elementos individuales. Podemos conseguir algunos cambios, pero como no afrontemos el capitalismo y las políticas neoliberales y luchemos frente a ellas, será muy difícil que solamente con elementos parciales o con luchas parciales consigamos un cambio de verdad sobre el modelo y podamos generar una lucha más fuerte en todos estos elementos. Gracias, Andoni. Desde luego, nos enfrentamos a un sistema gigante. Es un gigante, parece inconmensurable, y yo creo que tienes toda la razón cuando dices que tenemos que enfrentarnos a este gigante desde muchos ángulos. No podemos cambiar un par de elementos aquí y allá y esperar un cambio radical. Necesitamos un cambio más fundamental y para eso hay que trabajar juntos y en solidaridad. Eso es muy importante para seguir avanzando. Bien, voy a presentar ahora algunas preguntas de la audiencia. Tenemos algunas muy interesantes y luego nos queda un poquito más de tiempo si alguien más tiene preguntas. Esta pregunta dice, los agricultores y los políticos hablan de la necesidad del acceso a comida sana, pero no consiguen diferenciar entre la calidad y la cantidad. ¿Crees que vamos a poder aprovecharnos de la corriente vegana y del entusiasmo por el veganismo para cultivar de manera más sostenible y para ayudar a las personas en el planeta sin molestar a los agricultores? Porque no podemos culpar a los agricultores del daño hecho al planeta. Yo creo que esta pregunta, los tiros van por lo de buscar la responsabilidad individual, es decir, con respecto a los ganaderos, ¿no? Porque hablamos aquí del veganismo. Esta participante se pregunta cómo podemos enlazar este entusiasmo por el veganismo con la agroecología. Creo que es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta, también bien difícil, tenemos que ver hasta cuando afrontamos el veganismo y a veces el animalismo. Una de las cuestiones que nos provoca directamente también como ganaderos y ganaderos en claves de la agroecología, nos provoca un sentimiento muy difícil. Primero porque nos sentimos criminalizados en la relación nuestra con los animales.
Y realmente hay una cosa, un ganadero es, lo primero de todo es un cuidador de los animales. Y eso es lo primero de todo. Y esto es a veces difícil cuando hablamos, cuando nos situamos ya en el veganismo y en el animalismo, y los debates más difíciles, provoca que en los pequeños ganaderos nos acabemos situando justo en el enemigo, en la ganadería más industrial. Nos colocamos a la defensiva y como una forma de defendernos, sobre todo porque sentimos que se nos criminaliza también cuando se establece ese debate. Probablemente desde el cuidado mayor de las plantas, el cuidado de los animales, desde el sentido del respeto por la naturaleza o el respeto de los animales, sí es una clave que tenemos que tener muy clara, y además tienen que ser derechos, ¿no? Y tienen que ser elementos que tienen que estar ahí. Ahora, llevar todo este debate, que creo que puede ser una falsa solución, a prescindir de los animales como un elemento mismo de la agroecología, creo que esto forma parte de un error. No hay agroecología sin contar con los animales. Esto no es posible. Hay que ver que no es posible la agroecología sin que los animales formen parte de ese conjunto de lo que es la producción, de la producción campesina, la producción en claves agroecológicas. Y tenemos que pensar que a veces detrás también de ese mensaje de vamos a hacer ahora carne sintética y alternativas a la carne producida desde los animales, vamos a ver hasta dónde no hay otros intereses. Probablemente hay mucha gente que desde un buen sentimiento pues piensa que bueno, pues el uso de los animales en la ganadería y en la agricultura es un error y no se está respetando. Creo que en la buena fe de muchas personas hace falta que se acerquen mucho más a una forma de trato y de relación de un ganadero con los animales en los modelos agroecológicos, como para que se entienda mucho más esa vinculación y no tanto se criminalice. Pero repito, este es un debate muy difícil y a veces difícil también para nosotros como campesinos, y en mi caso también como ganadero, para poderlo afrontar. Thank you, Anthony. Yeah, it's it can be quite a Gracias, Anthony. personal and personalized debate to look at. Entiendo que este debate pueda convertirse en uno que parece que consiste en buscar culpables y lanzar ataques personales. Creo que también en la ciencia encontramos muchas vertientes. Desde mi punto de vista, es muy importante pensar en los sistemas industriales a gran escala y en el impacto que estos generan en todo el mundo, en contraposición a la agroecología. Yo creo que esta debería ser la clave y en aquello en lo que nos deberíamos centrar. Debemos enfrentarnos a los desafíos que encontramos. Paso ahora a la cuestión de Patrick. Bien, vamos a pasar a la pregunta de Patrick, que pregunta, en el contexto de solicitar a los gobiernos que promuevan la agroecología campesina y también desmantelar la producción industrial que produce o emite carbono, como forma de abordar directamente las reducciones que necesitamos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿qué podemos hacer para dar apoyo a la vía campesina y otras acciones también en la cumbre del clima de Glasgow?
Se la dirijo a Andoni, pero se la dirijo a todo el público en general, que piensen qué se puede hacer. Y también gracias a Jeff por hablar de la Land Workers Alliance, la Alianza de Trabajadores del Campo. Es bueno, simplemente es una forma muy sencilla de apoyarnos, pero bueno, quizá Andoni pueda decirnos otras formas que existen. Sí, como decía Ross, creo que es muy importante denunciar y poner a las claras lo que el modelo industrial y los impactos que el modelo industrial de agricultura y de ganadería están generando. Creo que esto es muy importante y seguir sumando esfuerzos en que el conjunto de la sociedad y a nivel mundial se conozca más y más cuáles son los impactos de los modelos capitalistas en la agricultura y la alimentación. En ese sentido, necesitamos sumar muchas más fuerzas para esa denuncia. Pero al mismo tiempo, cuando estamos trabajando las alternativas y presentar la agroecología como alternativa, es unir la agroecología y la soberanía alimentaria. Luchar por el cambio de las políticas, por la regulación de los mercados, porque necesitamos que los mercados tengan una regulación, estén controlados, porque tengamos sistemas que regulen claramente las dimensiones de las explotaciones, que haya una distribución mucho mayor de la producción en más manos, en el conjunto de la tierra, que luchemos frente al acaparamiento de la tierra que el sistema capitalista está generando y una nueva distribución sobre la misma. Que lo que significa las políticas agrarias y alimentarias tengan la clave de unos alimentos sanos para toda la población, para el derecho, luchando por el derecho a una alimentación sana para toda la población y en todos los lugares del mundo, para que no se destruya ni una granja, ni una pequeña finca o granja más en ninguna parte del mundo. Para todo ello va unido en dos cosas. Una, luchando en el día a día, creando nuevos sistemas y esa relación más directa, pero al mismo tiempo luchando globalmente frente a las políticas. La Declaración de Derechos Campesinos es un elemento muy importante en la creación de alianzas para que se implemente y se haga real esta declaración en cada país en el mundo. Pero al mismo tiempo, también en todas las instituciones necesitamos el empuje por otras políticas agrarias, alimentarias, por la regulación, por la soberanía alimentaria. Thanks, Anthony. I'm going to take one more. Gracias, Andoni. Una pregunta más. Una pregunta de Martin. Y es algo que estamos intentando hacer también desde el Reino Unido. Sé que algunos de los miembros españoles de la Coordinadora Europea de la Vía Campesina han estado trabajando en esta cuestión. La pregunta es, ¿están creando alianzas con los inmigrantes que trabajan en los invernaderos del sur de España? La explotación que sufren es parte del mismo sistema, pero es muy difícil que ellos tengan voz. Sí, ahí en Vía Campesina Europa, además hay 4 organizaciones del Estado español participando en Vía Campesina Europa. Por una parte, la que intrínsecamente representa a los trabajadores del campo es el Sindicato Obreros del Campo de Andalucía, organización que está luchando de una manera directa e importante para denunciar la situación de muchos trabajadores en el campo y la vulneración de derechos que estos trabajadores en muchos casos están teniendo por los modelos más industriales. Y esto es un día a día donde también desde la Vía Campesina
Europa se está apoyando toda esta parte, ¿no? También hay un elemento que se ha conseguido introducir dentro del debate que hemos tenido sobre la política agraria europea, y es que se tengan claramente en cuenta también a la hora de otorgar las ayudas los derechos de los trabajadores, los derechos sociales como un elemento clave, y esto el Parlamento Europeo lo ha asimilado. Vamos a ver si finalmente forma parte de esas exigencias necesarias a la hora de hablar de la política agraria comunitaria y de cómo se deben de dar las ayudas. Es imprescindible trabajar por los derechos de los trabajadores. Esto hoy por hoy se ha visto y se sigue viendo tanto en el Estado español como en toda Europa, que el sistema agroalimentario está tirando, y este sistema agroalimentario en claves capitalistas está no respetando los derechos de los trabajadores. En muchos casos hay una situación de esclavitud, y es algo que también tiene que estar dentro del conjunto de las luchas que hacemos como campesinos y campesinas. Absolutely. There's been some really good presentations in Hemos tenido unas presentaciones muy interesantes en la conferencia de este año. Ayer hubo una sobre los trabajadores transnacionales y la resistencia migrante en Italia. Les recomiendo que le echen un vistazo a la sesión, creo que fue a las 4 de la tarde de ayer. Tenemos una pregunta más. So, sorry. One question then. Una pregunta. ¿Cuál es la relación entre socialismo y soberanía alimentaria? Es una pregunta interesante. I guess that probably also means. Supongo que también implica que el socialismo puede ser muchas cosas según el país. Así que igual puedes hablar un poco de la situación concreta del Estado español. Bueno, a ver. Desde luego, cuando hablamos de soberanía alimentaria, va implícito que estamos cuestionando absolutamente el sistema capitalista y las políticas neoliberales. A partir de ahí, si eso se identifica con el socialismo, pues en principio, seguramente que cuando hablamos de socialismo hoy, si lo remitimos al Estado español, pues situado en quién lo está representando políticamente, pues es difícil a veces ver cómo la palabra está representada por los partidos. Yo creo que hay una cosa, y es, si hablamos de soberanía alimentaria, creo que trasciende a muchas palabras. Por supuesto que estamos hablando de un planteamiento que va contra las políticas neoliberales, y en ese sentido posiblemente podríamos estar hablando de unas nuevas políticas donde el socialismo está ahí, pero probablemente no con otro tipo de representación y otras claves, ¿no? Pero es difícil hoy en día identificarlo a través de los partidos políticos, quizás, y sobre todo cuando hablamos en Europa,
pues esto es difícil una identificación directa, pero las claves sí son la soberanía alimentaria como alternativa clara también en este momento al conjunto de políticas que estamos teniendo. Creo que podríamos haber dedicado una sesión entera a debatir de esta cuestión. Es una cuestión bastante difícil de responder, seguramente. Quiero dar las gracias a Andoni por el tiempo, por responder a todas estas preguntas y por estas respuestas tan estupendas. En la vía campesina empezamos las reuniones siempre con la mística, que nos ayuda mucho a llevar a cabo nuestro trabajo con esperanza, y le quería pedir a Andoni si quiere compartir algo al estilo de la mística en esta sesión antes de levantar sesión, y creo que quiere compartir algunas fotografías con nosotros. Y bueno, espero que funcione y Andoni nos puede mostrar las imágenes que tiene. Sí, a ver si funciona. En todo caso, no sé si están funcionando. En todo caso, y como queríamos cerrar en claves de esperanza, para mí como campesino, pero también para la Vía Campesina, para Vía Campesina Europa, para la Vía Campesina Internacional, para mí la esperanza está situada en las luchas. En el 2017 tuvimos la ocasión en mi país, el País Vasco, de celebrar la 7ª conferencia de la Vía Campesina Internacional. Y tuvimos la ocasión de contar con muchos compañeros y compañeras campesinos y campesinas de todas partes del mundo, pero también con muchas organizaciones aliadas. Y en ese sentido, para nosotros es un elemento de esperanza las luchas las luchas en alianzas que se están generando en este momento. También todo el movimiento de jóvenes que están luchando frente al tema del cambio climático son elementos de lucha, pero también todos aquellos movimientos nuevos de mucha ciudadanía buscando esa relación mucho más clara con los campesinos y campesinas, pues es motivos de esperanza y de lucha que nos hace creer que es posible cambiar las políticas, que es posible cambiar este mundo. Para nosotros la clave de globalizar la lucha y globalizar la esperanza es nuestro lema, nuestras claves para un cambio hacia el futuro. Definitely globalize Sin duda, globalizar la lucha y la esperanza. Gracias, Andoni. Creo que con esto podemos levantar la sesión y ya todo el mundo puede pasar a la siguiente sesión. Espero veros a todos en la plenaria final de la tarde, que va a ser una sesión estupenda. Gracias.